mañana quiero compartir con ustedes una palabra que he titulado Caminando en lo correcto. Yo no sé si usted recuerda cuando estudiamos el Salmo capítulo 1, ya también hace un ratico, antes de turbulencia, creo que, o 2 domingos antes de turbulencia, predicamos acerca de Salmo 1. ¿Y cómo comienza el Salmo 1? Bienaventurado, ¿cierto? ¿Y qué dijimos que significaba bienaventurado? Estar en lo correcto con Dios. Me gusta mis hermanos que recuerdan la palabra del Señor. Estar en lo correcto con Dios. Entonces, esta palabra que vamos a empezar a predicar hoy lleva este título, Caminando en lo correcto. Y usted ve ahí un camino y usted ve 2 líneas amarillas. Y los que saben de conducción saben que 2 líneas amarillas se puede adelantar, ¿cierto? No. Bueno, pilas porque esto va para el tránsito. No se puede adelantar porque se supone que es un lugar peligroso o de alto riesgo y que no se debe adelantar. Hay 2 líneas amarillas continuas, hay que permanecer cada uno en su carril y esperar el turno a que haya una línea amarilla pero repuntada, ¿cierto? Eso es, cuando usted empieza a caminar en lo correcto con Dios, usted dice, ok, me detengo, ¿qué dice el Señor? ¿Sigo? ¿Giro a la derecha o giro a la izquierda? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago? Y es precisamente lo que esta mañana vamos a estudiar en la palabra, porque nos encontramos con Mateo capítulo 5 y desde el versículo 1 hasta el versículo 12 hay una palabra a la que usted seguramente ha escuchado como el Sermón del Monte. Pero no solamente se queda allí. A veces pensamos que el Sermón del Monte fueron las solas bienaventuranzas. Y no. A ver, yo voy a poner algún matemático por ahí que me cuente cuántas bienaventuranzas hay del 1 al 12. ¿Cuántas bienaventuranzas existen o hay allí solamente en esta parte? Porque hay otras en otros lados, en otros textos. A ver, ¿cuántas encontraron? 9 bienaventuranzas, sin contarlas. Ya este hombre tiene claro. A ver si sí le pegó o no, los que contaron. No han terminado de contar. El Sermón del Monte, teológicamente hablando o hermenéuticamente hablando, son capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. ¿Alguien me dijo cuántas? 9. Definitivamente estás en lo correcto, mano Juan. Muy bien. 9 bienaventuranzas. El punto es cómo las dosificamos, ¿sí? ¿Cómo dosifico yo toda esa cantidad de palabra? Y yo creo que una de las razones por las cuales es más radical. Algunas personas dicen, uy, ese nombre es muy fuerte para esa iglesia. Y yo, pero ¿dónde está lo fuerte? ¿Acaso aquí obligamos a algo a alguien? Diga que no. ¿Sabe qué es lo que ocurre? Que nosotros nos hemos metido en el papel y en el cuento con mi esposa de creer que una congregación no necesariamente tiene que ser muchas personas, sino que cada persona que esté, cada familia que esté, pueda desarrollar la capacidad de echar raíces. Y eso es lo que significa realmente radical. Si usted se va a lo geopolítico, le van a decir, uy, no, esa gente radical, eso es un problema, ¿cierto? Porque dicen, los musulmanes son radicales, los budistas son radicales, los hindúes son radicales, pero el cristianismo no vio toda esa matanza que hubo para la Santa Inquisición, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el radicalismo es el que tiene el mundo mal. Entonces más bien aquí todo el mundo va a bajar las armas y vamos más bien hagamos una mezcla de todo. Para que usted no se sienta mal, ni usted se sienta mal, y ustedes de allá no se sientan mal. Vengan, convengamos algo. Y eso tiene una palabra y se llama ecumenismo. Y el ecumenismo es sentémonos a la mesa a conversar por lo que nos une y dejemos nuestras diferencias afuera de esa mesa. Eso es ecumenismo, ¿sí? La pregunta es, ¿Dios nos llamó a eso? ¿La palabra del Señor nos dice que debemos hacerlo así? Ahí es donde está. ¿Recuerda usted una palabra que el Señor nos dio hace ya, no sé si tal vez 2 meses? Y es, si alguno no aborrece a padre, madre, hijos, esposo, y aún se aborrece a sí mismo, ¿qué? Conclusión, no puede ser mi discípulo. Oh, el Señor tan radical, ¿cierto?
Pero es que el punto es es por qué no podemos decir las cosas como son. ¿Por qué tenemos que estar conviniendo con cosas que no son correctas? Porque yo no puedo echar raíces como debe ser. Yo no sabía, pero aprendí, entre otras cosas, que cuando hay un pino sembrado y usted siembra otro árbol al lado, el pino va a absorber tanta agua que seca el árbol que está al lado. Por eso pino con pino. Usted no vaya a decirme que hombre con hombre, no. Pino con pino. Y por eso usted ve pinos seguidos uno del otro. Porque si usted siembra otra clase de árbol al lado de un pino, el pino lo seca porque va a absorber mucha agua y lo va a dejar sin provisión. Pero entre ellos se entienden. Amén. Porque necesitamos echar raíces, hermanos. Porque una iglesia realmente, una iglesia sana, una iglesia de sana doctrina, necesita echar raíces. Porque cuando venga el día malo, como dice Efesios 6, que lo estuvimos estudiando esta semana, en el estudio bíblico, miércoles 8 de la noche, una horita nada más, estuvimos encontrando que el día malo viene para todos. Alguno dirá, pero día, yo ya llevo un mes. El día malo viene. La pregunta es, ¿cómo vas a estar de pie? Si no has hecho una reserva de la palabra de Dios, de la verdadera palabra de Dios en el corazón. No va a haber de dónde. No va a haber. Eso es tan así como que un médico, y esta semana y la semana pasada estuvieron de moda los médicos por el maltrato que aplicaron a muchos de ellos en las especializaciones por allá en Bogotá. Eso no pasa aquí. Eso pasa allá con esos rolos, Dios los bendiga. Pero ¿qué ocurre cuando un médico no está enfocado? Ay, qué pena, señora, le operé el codo y era la rodilla. ¿Sí? O se va a encontrar con algo cuando abra y va a decir, ay, yo en esa clase como que no fui, como que llegué en Guayabao, como que yo no me acuerdo. ¿Sí? Enfermera, ¿usted qué dice? Doctor. Enfermera, ¿corto aquí o corto allá? Doctor, ¿usted cómo me pregunta eso? Así hay cristianos. ¿Sabe por qué? Porque no han tomado la decisión de echar raíces. Y suena cansón. Voy a utilizar la palabra, suena harto. Suena que pereza esa gente. Pero yo lo siento mucho. A eso fue lo que el Señor nos llamó. ¿Usted sabe cuánto duró el ministerio de Juan el Bautista? Duró 6 meses, no duró más. ¿Y cómo terminó? Sin cabeza, no más. ¿Cuántos años duró el ministerio de Jesús? 3 años, no más. ¿Y cómo terminó? En la cruz del Calvario, venciendo a la muerte, resucitado al tercer día y está sentado a la diestra del Padre por usted y por mí. ¿Amén? Amén. ¿Usted sabe cómo terminó Pablo? ¿Cómo terminó Pedro? ¿Cómo termina Juan? ¿Cómo terminan los apóstoles? Eso va en contravía absoluta de lo que se predica hoy en muchos lugares, que están atiborrados de gente que quieren, 1, que les profeticen, 2, que les echen fuera demonios, 3, que les hablen de prosperidad, 4, que no los molesten con temas como la oración en la mañana o como el estudio bíblico los miércoles a las 8 de la noche. ¿Qué hacemos? ¿De quién es la iglesia? ¿Es mía? No es mía la iglesia. ¿Sabe por qué pudimos cumplir 5 años? Porque la iglesia es del Señor Jesús, no más. Usted y yo solamente somos siervos de Dios. Y Él nos pone y nos lleva o nos trae como a Él le place. Punto. No hay nada más que hacer. Y aquí en las bienaventuranzas, en esta introducción al Sermón del Monte, ocurre algo. Y es que el Señor empieza a hablar de unas cosas bien interesantes. Quiero que venga conmigo al versículo 1. Viendo la multitud. Y cada palabra tiene una cosa muy profunda. ¿Sabe? El Señor le ve a usted. Y ¿sabe algo? El Señor me ve a mí. Viendo la multitud. ¿Subió a dónde? Subió al monte. Él se estaba ubicando en un lugar donde lo pudieran ver. ¿Cierto? Lo que voy a hablar es importante. Por eso tomó el micrófono. En esa época no había micrófono. ¿Qué se utilizaba? La física. Y el Señor se ubicaba de tal manera en que la voz pudiera ser llevada. De manera, la acústica. ¿Ha escuchado usted ese término?
acústica. Cuando usted se hace fuera de esta puerta, este lugar tiene un tratamiento acústico, mírelo. Todas estas texturas se llama tratamiento acústico. Esas láminas, esa pared de allá también que usted sabe que se corre, todo eso es acústico, para que el sonido se recoja. Pero hay un momento en que el sonido necesita salir. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose. Y aquí había algo también interesante, porque el que enseñaba se sentaba. Y cuando alguien se sentaba a enseñar, los demás decían aquí, por cultura, aquí es al revés. Usted se sienta para escuchar y otra persona se pone de pie para enseñar. ¿Sí? Pero ellos por cultura, el maestro o el rabí se sentaba y los demás se ponían de pie o se sentaban un poquito más abajo que él para escuchar lo que tenía que decir. Era algo importante lo que iba a enseñar. Dice, vinieron a él, ¿quiénes? Pero hay dos grupos entonces acá. ¿Cuáles? La multitud y los discípulos. La multitud y los discípulos. Usted recuerda que hubo un texto que estuvimos estudiando hace un tiempo y decía que cuando la multitud escuchó esto, muchos de ellos se fueron. Se dijeron, no, esto como que es más radical, yo me voy. Esto no, yo no voy a poder con esto. Yo como que me estén preguntando, ¿cómo estás? Ay, ya empezó esa señora a molestar uno aquí haciendo cosas. Y vinieron a él sus discípulos, porque un discípulo sabe dónde está su maestro. Un discípulo está atento a lo que su maestro hace. Eliseo estuvo atento a Elías, pero no me vaya a malinterpretar con el tema de la doble unción, ¿sí? No sea tan pentecostal con eso, cuidado, no alegoricemos la palabra. Sí, no, la unción fue la que Dios le puso, punto, ya. Pero a lo que quiero yo llamar la atención es que el discípulo está atento a lo que su Señor está hablando. ¿Amén? ¿Es usted un discípulo de Cristo? Recuerde que la Escritura, y lo citamos ahorita, el que no renuncia a todo, a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mi discípulo. ¿Sí? Y tampoco caigamos en la pastorlatría, que estamos hasta por acá de esto, que el pastor predica de una manera, como yo que parezco un ventilador para lado y lado, que cuando yo a veces veo un poquito los videos digo, uy, me muevo demasiado, yo creo que mareo a la gente. Sí, entonces el día de mañana le digo, Simón, venga a predicar. Y entonces como Simón es uno de mis discípulos, entonces Simón hace lo mismo que hago yo. No, Simón tiene su esencia. A mí cosa que me parece tan harta, tan fea y como tan de poca identidad es que una persona termine predicando como la otra. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos han venido enseñando. Usted tiene un sello de parte de Dios, porque usted es un discípulo de Cristo. Dios le hizo a usted con una esencia, con una gracia, con un favor, ¿o no? Amén. Así de claro es. Usted tiene hijos, son gemelos, pero hay diferencia entre el uno y el otro. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Es más, usted tiene dos hijos, como sea, y usted dice, no son iguales, no tienen los mismos gustos, no atienden al mismo tiempo, no obedecen tan rápido el uno como el otro, ¿cierto? Y eso es lo que está ocurriendo acá. Y dice la palabra que vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. No dice les enseñó. ¿Qué hacía el Señor? ¿Qué hace el Señor con un discípulo? Lo toma de la mano y le va diciendo varias cosas durante muchos días, durante muchas veces, le está enseñando permanentemente. ¿Usted es un discípulo de Cristo? Usted necesita estar permanentemente sometido a la enseñanza del Maestro. Amén. Mire cada detalle cómo nos va arrojando cosas. Tal vez, disparamos, bienaventurado esto, bienaventurado. No, mire lo que hay acá. Dios quiere tomarle a usted de la mano, porque Dios no quiere enseñarle una prédica de un domingo. Dios quiere enseñarle a su corazón. Y para que eso ocurra, usted necesita rendir su vida. ¿Recuerda el martillo y el café? ¿Cómo quebró el martillo de un solo golpe ese vaso de café para los que vinieron? Usted dirá, ¿cuál? Ahí está en YouTube.
abriendo su boca les enseñaba diciendo. El Señor dice, abre tu boca que yo la voy a llenar. En este caso, el Señor abre su boca para enseñar. Cuando una persona mayor, cuando una persona con sabiduría habla, ¿qué debemos hacer los demás? Cerrar esta que quiere siempre estar hablando y abrir más bien esto de acá y disponer aquí. Ay, pero yo no sé, yo no creo, yo no lo veo así tampoco. Yo no lo veo como tan exagerado. Ay, usted sí como que se está volviendo más religioso, mijitico. Mira a ver que le laven el cerebro por allá. Y uno dice, sí, porque cochino si está ese cerebro, hay que echarle cepillo. Necesitamos ser discípulos sometidos a la palabra de Dios. Necesitamos ser hijos e hijas sometidos a las Escrituras. Y arranca aquí con la primera bienaventuranza en el versículo 3 y dice de la siguiente manera: bienaventurados, ¿quiénes? ¿Y usted qué se ha imaginado cuando ha pasado por acá? ¿Qué es un pobre? Usted dirá, uy, Señor, bienaventurado, ¿cómo así? Pero tú dices que prosperado, bendecido y en victoria. Y entonces, no, eso no lo dijiste tú, eso lo dijo por allá un pastor de la costa. No, mentiras. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quién es un pobre? Un pobre que sabe de él mismo, que no tiene nada. Un pobre sabe de sí mismo, que es una persona que si cuando llegue a alguien que sabe que tiene más, ¿qué va a hacer delante de ese alguien? ¿Se va a qué? No, tal vez se va a humillar. Pero bueno, te la voy a comprar. Se va a quejar. Pero se va a quejar con un propósito en este caso. ¿Sí? ¿Qué va a pedir? Que me den algo. ¿Cierto? En Bogotá, el que pide en el semáforo tiene un estilo propio de hablar. Me voy a convertir. Uy, regáleme para un pan. Porque es pobre y porque sabe que el que va caminando tal vez limpio tenga tan siquiera algo más para darle. O se va a la ventanilla y uy, ya un pan, 100 pesos. Están baratos los panes, 100 para un pan. Los pobres, ¿sabe? Yo quiero que usted me ayude con su imaginación. Pensemos en una escalera. ¿Cómo hace usted para llegar al quinto peldaño? Empezar subiendo por el... ¿Sabe? Cuando el primer peldaño, ¿cuántos peldaños tiene esta escalera, mano Juan? De las bienaventuranzas, tiene 9 peldaños. Cuando yo arranco por el primer peldaño me está diciendo, ¿sabes por qué te pongo ese peldaño ahí? Porque sé que no eres capaz. Mire que el primer peldaño no dice bienaventurados los puros de corazón. Eso sería demasiado fuerte. ¿Qué dice? Quiero que reconozcas tu lugar. Eres un pobre. Cuando tú reconozcas que eres pobre, que no hay nada en ti mismo que te pueda ayudar, y eso te va a llevar a ti a humillarte delante de Dios, estás subiendo el primer peldaño. ¿Está conmigo? La bienaventuranza de bienaventurados los pobres en espíritu es porque no hay nada. No hay nada en el espíritu de esa persona que le pueda ayudar a crecer. ¿Y qué tiene que hacer entonces? Humillarse, reconocer que está en una condición y pedir. Pedir. ¿Recuerda al ciego? El ciego Bartimeo, Jesús, hijo de David. ¿Y qué le decían? Deje de gritar. Tan exagerado usted. Él estaba gritando ¿desde dónde? Desde su condición. Desde su faltante estaba gritando. Desde ahí es que el Señor está diciendo, quiero que empieces a pedirme entendiendo que no tienes nada. Porque cuando tú crees que tienes algo, la soberbia y el orgullo te van a sacar del propósito. Cuando tú crees que tienes algo de ti mismo, los libros que lees, la filosofía que hablas, los posts que pones en los estados. Alguna vez yo, no sé si lo dije aquí, yo le dije a alguien, le dije, mira, lo que te voy a decir, seguramente me vas a odiar, pero te lo voy a decir. Eso que tú pones en tus estados es pura mentira. Ay, para ser millonario, no voy a mirar atrás. Los demás querrán mi final, pero yo voy hacia adelante. Le dije, deje de hablar tanta paja. Deje de hablar tanta basura, mano. A ver, venga, mire este texto bíblico. Póngalo.
Seguro. Porque ahí ya nos tiembla la mano. ¿Sabe por qué? Porque somos, dice Apocalipsis, pero tú dices que eres rico y te has enriquecido. Estoy hablando de Apocalipsis capítulo 3. Pero yo digo que tú eres un pobre, ciego, miserable y desnudo. ¿Quiere más? Mire la posición que Dios da a los que se consideran que no necesitan del Señor. Tengo mucho que hacer, estoy muy ocupado, Dios después. Ok, pobre. Pobre, no eres más que un pobre. Pero lo peor, eres un pobre que no reconoces que eres pobre. Este primer peldaño nos deja por el piso, ¿cierto que sí? ¡Ay! Soy una miseria, sí. Sí, claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque luego va más adelante a hablar de la misericordia. O sea, que habla, que mira con el corazón la basura. ¿No dice la Escritura que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios? ¿Sí se acuerda de ese texto o no? Ah, ok. Entonces sí estamos en esa postura. Sí debemos empezar a humillarnos delante del Señor y decir, ¿sabe qué, Señor? Vea, ¿sabe qué pienso yo de ti? Pienso que eres una fábula. Realmente pienso de ti que no sé ni por qué, si eres una fábula, ¿por qué te estoy hablando? Eso es como estarle hablando a la Caperucita Roja. Seguro, pareciera tonto, pareciera ridículo, pero es así. Y los más científicos y los más estudiados son tan necios que dicen que de la nada todo se formó. Y el Señor dice, tú dices que eres rico y te has enriquecido, pero yo te digo, ¿sabes qué te voy a decir? Tengo una radiografía de ti clarita. Eres un ciego, pobre, miserable y desnudo. Por eso el primer peldaño está ¿dónde? Abajo. Un poquito arriba del piso, pero está abajo. Abajo, en un lugar donde usted y yo tenemos que humillarnos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, mire el contraste que hay. Mira el contraste que hay cuando una persona reconoce, Señor, yo no soy nada. Usted se da cuenta que todos los milagros que el Señor hizo, en muchos de ellos le dijo el Señor, tu fe te ha salvado. ¿Sí ven? Y hemos asociado más, ay, si usted no está sano es porque demonio tienes. Hijo del diablo, llevas endemoniado 15 años ahí. Pero por favor entendamos esto, iglesia. Cada vez que yo me humillo más delante del Señor, más reino tengo. Cada vez que yo reconozco que no se trata de mí, que no es por mi condición, que no es por mi habilidad, el Señor dice, ok, vamos para arriba. Porque ¿qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Nos queda claro? Porque de ellos es ¿qué cosa? El reino de los cielos. ¿Usted sabe? ¿Usted alcanza a imaginarse lo que significa el reino de los cielos? Diría algún filósofo, eso solamente es un placebo para los que no son capaces con su propia cabeza, con su propia vida. Usted necesita la recompensa de algo eterno como para portarse bien. Lo están manipulando, eres un borrego. Eso dice la filosofía. Eso dice la política. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que si esta mañana estamos escuchando la voz del Señor, cuando Él nos dice, es mejor, lo correcto es que tú reconozcas tu pobreza. Porque si sigues caminando en tu orgullito que tienes, que no sé de qué te enorgulleces realmente, pero hay un orgullito allí fastidioso, como una arveja dura dentro de un tarro metálico, sacudiéndola todo el día. ¿Usted se aguanta eso? Ese orgullito que hay dentro de ti es el que no te deja reconocer lo pobre que eres. Pero cuando reconozcas tu pobreza, vas a encontrarte con un reino. Mira el contraste que hay. Y vuelvo al punto. No empieza de otra manera porque no se podía. Debía empezarse por el primer peldaño. Y es reconocer mi necesidad de Cristo.
Versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué cosa? Consolación. Ahora, ¿quién es uno que llora? Quiero que meditemos por un momento en esa parte. Una persona que llora es una persona que tiene necesidad, ¿cierto? Si hubiese un niño acá, a la hora que ustedes traigan su nieto, seguramente le va a dar hambrecita en algún momento. ¿Usted cree que el nieto, la nieta, perdón, ¿cierto? La nieta, ¿usted cree que va a respetar el que estamos acá en semejante prédica? Y que está este maestro de la ley aquí predicando y dice, guay, yo no puedo llorar. Y va a tocar a la mamá y le va a decir, no va a hacer eso. ¿Qué va a hacer? Va a llorar. Va a llorar porque siente la necesidad de algo y está clamando con esa necesidad intensa, ser satisfecho de eso que sabe que necesita. Amén. Porque de lo contrario no hay ninguna manera, no hay ninguna forma. No hay ninguna forma. Y sabe, cuando se habla de bienaventurados los que lloran, los que lloraban más públicamente eran aquellos que tenían que ir a sepultar a sus muertos, porque había un dolor desgarrador de la pérdida de ese ser querido. Esa, en la gramática griega con la que se escribe este texto aquí, está haciendo referencia a esos que lloran por sus muertos. A esos que lloran, no con lágrimas de cocodrilo, ¿sí? Como de novela. No. Va a llorar con una intensidad. Bienaventurados los que lloran, ¿por qué cosa? Porque ellos recibirán. ¿Qué es lo que tú estás dando? ¿Qué es lo que tú estás doliéndote por el otro? Esta mañana en el devocional, les cuento que hay devocional en la iglesia a las 10:45. En el devocional estábamos estudiando una palabra de Filipenses capítulo 2 y decía, sientan una misma cosa. Y este llorar, bienaventurados los que lloran, es tener la capacidad de hacerme contigo en tu necesidad. Y no solamente, como dice Santiago, poniendo la mano en el hombro, ay, estás mal, ve y llora, ve ayuna. No, dice la palabra, muéstrame tu fe por las obras. No es solo fe, para salvación sí. Pero luego de que somos salvos, debemos dar un fruto. Y ese fruto es tener yo la capacidad de dolerme con el que está enfermo, de dolerme con el que está angustiado, de saber que hay una necesidad profunda en la vida de la otra persona. Estaba viendo ayer noticias, yo no sé si usted las vio. Del Líbano dispararon a Israel y impactaron una cancha de fútbol donde habían unos niños, creo que murieron como 10 niños más o menos, no sé cómo irán más, 11, pero la parte que no se había dicho era que horas antes Israel había atacado una escuela de la ONU. Y sopesar esto es complejo, es muy complejo, porque de los dos lados hay papás y mamás llorando por decisiones que sus líderes han venido tomando, ¿sí? Llorar con el que llora. Tener la capacidad de conectarme con el otro, con su necesidad. Los hombres no lloramos. Bueno, no, son las mujeres ahora las que no lloran. Pero realmente, llorar por el pecado y por los efectos del pecado, eso tiene su trascendencia. Mire que el primer escalón era reconocer ¿qué cosa? La pobreza espiritual, el que necesito la intervención de Cristo. Pero el segundo dice, es bueno que llores y que llores por esa condición que tienes. No solamente por el otro, sino por la tuya. Que quebrantes realmente tu corazón por causa del pecado y por causa de la conducta que estás llevando. Cuando yo realmente lloro y me quebranto, seguro puede venir más rápido un arrepentimiento y una conducta que me lleva a mí a cambiar esa cosa que estoy haciendo mal en mi vida. Pero puede estar enconado
El hecho de no llorar porque bien lo merecido lo tiene, es que me hizo sufrir mucho. Es que usted no sabe cuántos años a mí me ha tocado aguantármela o aguantármelo. Ahora le tocó, bendito Dios que es justo. Dios es mi defensa, Él va delante de mí, el sol de justicia, aleluya. Jehová de los ejércitos. Bueno, y esgrimimos una cantidad de textos bíblicos fuera de contexto para decir que bien hecho y que ojalá llore y que llore mucho para que se arrepienta bien. Y hay unos textos en los que el Señor dice, ay de los que se alegran con el mal que le llega al otro, con la circunstancia difícil que le llega al otro. Ay de. Así que tengamos mucho cuidado, que debemos estar llorando por dos cosas. Número uno, por mi condición. Y número dos, juntarme con el otro por su dolor, por su circunstancia. Bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Entonces hay una ida y vuelta. Hay una siembra y una cosecha. Pero nos gusta la otra. Esta no, porque esta significa entregarlo todo. La otra solamente es un poquitico de algo. Esto es siembra y cosecha. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, consolados. La consolación es importante. Versículo 5, bienaventurados los mansos. Y aquí la mansedumbre es una cosa bien interesante porque habla acerca de las características de un animal que tiene mucha fuerza, pero que no se mueve tan rápido. Es un animal muy brioso, muy capaz de llevarse por delante lo que le pongan, pero no se deja llevar por eso, sino que aun cuando su estructura física sea muy fuerte, su mente está puesta en Cristo. El manso no es menso. El manso no es débil. El manso no es pusilánime. El manso tiene fuerza suficiente para llevarse por delante lo que sea. Haga de cuenta un búfalo. Pero ¿sabe usted cómo mueve 600 y 700 kilos de un animal de esos? Con una argollita aquí. Y esto aquí lo pone manso, porque lo ponen aquí y se lo llevan caminando despacio, tranquilo. La mansedumbre habla acerca de la capacidad de llevar mi vida en un dominio propio por el Espíritu Santo, aun cuando yo tenga la capacidad de vengarme. Aunque yo tenga la capacidad de pagar mal por mal, me voy a quedar quieto. Aunque yo tenga la capacidad de quitarle la cabeza, voy a respirar profundo y voy a dejar que sea el Señor el que obre. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán ¿qué cosa? La tierra por heredad. Y aquí es bien interesante esto. ¿Qué estamos por recibir nosotros? ¿Quién es nuestro reposo? ¿No es Cristo nuestro reposo? ¿Sabe? El que es manso, bueno, mi mamá me decía, mijo, el que se acomide se gana, el acomedido se gana lo que está escondido. Eso dice mi mamá. El acomedido se gana lo que está escondido. Y un acomedido es una persona que de una u otra manera es una persona mansa. O sea, no se llena de nada, de sus títulos, de su posición, de su dinero, solamente que está ahí listo para servir, sin esperar nada a cambio. Una persona que es mansa es una persona que está lista con toda su fuerza para que el otro esté mejor. ¿Y qué recompensa hay? La tierra. La tierra por heredad es la recompensa. La tierra. Y yo no sé si usted ha visto en su vida, por su capacidad de servicio o por su mansedumbre, cómo las cosas resultan. Tal vez puedan estar diciendo, vea, esta persona no va, este ya no va, este ya no va. No, ¿sabe qué? Vea, no es que lo sepa todo, no es que esta persona lo sepa mucho, pero con ese corazón no podemos perder un elemento así. Y lo dejan. ¿Sabe por qué? Por su corazón manso. Porque es una persona enseñable.
Porque es una persona que se deja llevar, que se deja pastorear. No estoy diciendo, y repito, que es un menso, que es un bobo, que es un pusilánime. No, no tiene nada que ver con eso. Es una persona que tiene carácter. Claro que sí. Es una persona que tiene una estructura en Cristo. Claro que sí. Pero es una persona que sabe regularse. Saber regularse. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La tierra. ¿Qué cosas han venido a su vida que usted seguramente dice, a punta de dinero nunca lo hubiera logrado? ¿Qué favor encontró usted en alguien? ¿Qué favor encontró usted en otra persona que le dijo, vea, esto es para usted? ¿Cómo así? Sí, esto es para usted. Tal vez esa otra persona ni siquiera lo pueda entender, pero hay algo para usted. ¿Por qué? Porque usted es una persona mansa. Porque en usted hay algo que se ve, hay algo que se percibe, hay algo que se huele, que me gusta. Y es espiritual. Es un tema espiritual. Es un tema que se mueve en el espíritu. Es un tema que se mueve a partir de lo que usted está dejando que el Señor haga en su vida. De eso, o a partir de eso, es que el Señor dice, recompensa para este manso. Porque pudiste haber hecho desastres. A Sansón, ¿cuántos fariseos le pidieron? Le pidieron una cantidad de fariseos muertos. ¿Cuántos llevó? A muchos otros. ¿Por qué? Porque él tenía que demostrar que podía levantar una puerta y tirarla, que él podía cazar un león, desjarretarlo y volver y comer de ese león. Él tenía que demostrar que podía, y esa no es una característica de una persona precisamente mansa. Una persona mansa. ¿En qué peldaño vamos? En el tercero. Mire que ya se está levantando la persona, ¿o no? Ya no está en el piso. Ni en el segundo, ya va en el tercero. No es la mitad, pero ya casi se está levantando. Y miren la forma de levantarse, la mansedumbre, la capacidad de respirar y de no tomar decisiones a la ligera, sino de pensar muy bien, no influenciado por otros. Bienaventurados 6, los que tienen, ¿qué cosa? Hambre y sed de justicia. Y uno dice, yo me rascaba la cabeza cuando estaba en el seminario y decía, hambre y sed de justicia, esto no me cuaja como con nada. ¿Será que uno tiene que estar en ayuno todo el día? Los que tienen hambre y sed, hambre. Mi hija mayor está en una etapa en la que come hasta las paredes. Se come un plato como el mío y se queda mirando así como que... Sí. Y hay unos personajes por ahí que estoy viendo y no voy a decir sus nombres, pero ellos llevan en sus maletas triple y cuádruple ración. Y no les da espera para salir al descanso. Necesitan estar comiendo. Y hay otros grandotes que están haciendo pesas, ¿no? Y eso caminan así. Y usted los ve el desayuno y eso es arroz con huevo, con chorizo, con atún. Y uno dice, si este es el desayuno, usted se imagina el almuerzo de camionero que deben de tener. Y en la maleta, como no llevan cuadernos, llevan es pura coca. Pero la señora coca. Sí, para los que vayan a ver esto, coca es una vasija donde se pone el almuerzo. No nos vayan a interpretar como colombianos, por favor. Pero mira lo que está diciendo la Escritura. Dice, bienaventurado el que tiene hambre. Mi hijo quedó con hambre. Sí, después de un asado bien suculento, me acuerdo hace muchos años, una familiar me decía, Carlitos, ¿cómo quedó? ¿Quedó bien? Le dije, sí, más o menos. Porque también comía, no sé, yo sé que no se me nota mucho, pero comía demasiado. Pero aquí hay un hambre diferente. Hay un hambre que no puede ser saciada con el versículo que YouVersion le manda a su teléfono. Hay un hambre que no se sacia con que usted escuche la alabanza en su radio, en su lo que sea que usted lo escuche. Hay un hambre aquí diferente. Hay un hambre que no es saciada con un pastelito. Son las 4 de la tarde, usted no ha almorzado y le salen con un pastelito de guayaba.
y eso apenas medio le estimuló a usted las glándulas salivales, pero usted necesita... Hay de adentro una necesidad de comer de todo. Hambre. Usted necesita tener hambre por Cristo. Y es que mire el contexto, cómo pone el Señor esto. Bienaventurado el que tiene hambre y sed. Yo necesito comer la palabra y necesito beber del río del Espíritu de Dios. Para que esta palabra sea digerida, necesito al Espíritu Santo en mi vida. Hambre y sed de justicia. ¿Sabe? Cuando hablamos hambre y sed de justicia, no es solamente, o va mucho más allá de esa satisfacción de, ay, mi devocional, qué bendición. Pude estar 40 minutos estudiando la palabra. Gloria al Señor por eso. De verdad, muy bien. Es necesario hacerlo. Pero espera un momentico, porque abajo dice hambre y sed de justicia. Quiere decir que, ¿quién es la justicia? ¿No es Cristo? Cristo es la justicia. Entonces, cuando yo tengo hambre y sed de Cristo, voy a hacer lo que es correcto sobre la vida del otro. Cuando yo tengo hambre y sed de justicia, estoy diciéndole, Señor, toma el control de todo lo que soy. Necesito que tomes el control para yo poder reflejar de qué estoy lleno. ¿Se te nota lo que te comes? Y hay otros que tienen proteína, creatina, nininina, tonina, y eso hacen unos batidos y banano va, banano viene y parecen unos, ¿cierto? Uno de mis hermanos, Richie, a él le gustó siempre mucho las pesas y todas estas cosas. Él ya está en otras edades, es mayor que yo, pero a él le sigue gustando el ejercicio. Pero recuerdo hace muchos años, estábamos muy jóvenes, y él estaba comprando unas pastillas. En esa época eran más pastillas que las proteínas como las conocemos hoy. Y él quedó tirado en el baño del gimnasio. O sea, si él no sale con cara pálida, yo no me doy cuenta que él estaba allá. Y se arrepintió y le pidió perdón al Señor por el culto al cuerpo y todo eso, pero se le olvidó después. Pero aquí es un punto necesario. ¿Sabe algo? Yo necesito saber qué como y qué bebo en Cristo. Usted me dirá, ¿de qué está hablando? Yo le voy a decir lo siguiente. ¿Cierto que usted es una de esas personas hambriadas y necesitadas que le da play a algunas prédicas de otros lugares? Sí, no hay problema, claro. La pregunta es, ¿ese alimento es el correcto? ¿Esa bebida es la correcta? Porque como le dije en la introducción, estamos llenos, estamos infortunadamente saturados de cosas y de doctrinas incorrectas que están potenciando al hombre, que están potenciando los sueños del hombre a cambio de otras cosas. Y la gente se queda colgada, se frustra y después no puede más. ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy bebiendo? Y el peor de los casos, tal vez lleguemos a este lugar, nos sentemos en esta silla, pero yo estoy comiendo y bebiendo de otras cosas que son tóxicas. Estaba viendo a un señor hace 8 días, en uno de estos andenes, iba con el perro y el perro comió algo. Vea, usted no sabe cómo sacudió ese señor a ese perro. Y el perro nunca botó lo que tenía en la boca, se lo tragó. Y como que se reía después. Y el hombre era, y nos miraba y nosotros estábamos ahí como que, uy, no, con nosotros de la rabia. Y hasta fue grosero ahí. Yo dije, este tipo no se dio cuenta que estaban mis hijas acá. Dijo, ese perro lo que se comió, no sé qué. Estaba preocupadísimo porque su perro se metió algo en la boca que no debía meterse. Los que tienen mascotas saben eso. Yo no, tal vez usted sí. Pero, ¿qué estoy comiendo? ¿Qué estoy bebiendo? ¿Qué cosas estoy consumiendo en la semana? Tal vez un poquito de esto, tal vez un poquito de lo otro, pero hambre y sed de justicia, ¿la estoy teniendo? ¿Estoy siendo consciente que lo que tengo hambre y de lo que me estoy saciando es de Cristo o no es de Cristo? Hambre y sed de justicia.
necesitamos. Charles Spurgeon, catalogado como uno de los mejores predicadores de los años 1800 en Inglaterra, dijo lo siguiente: ¡ay!, dice él, no es suficiente para mí que mi pecado ha sido perdonado. Tengo una fuente de pecado dentro de mi corazón y de ellas fluyen continuamente aguas amargas. ¡Oh! Que mi naturaleza pueda cambiar para que yo, el amante del pecado, pueda ser un amante de aquello que es bueno. Que yo, ahora lleno de maldad, pueda ser lleno de santidad. Por eso lo calificaron como uno de los mejores predicadores, por cosas como estas que decía. ¿Sabe? Usted y yo tenemos una fuente de maldad adentro, que se llama corazón, que se llama naturaleza caída. Y que si esa naturaleza caída es alimentada todos los días, hambre y sed, ¿qué le estoy dando a mi naturaleza caída? ¿Le estoy dando palabra de Cristo? ¿Le estoy dando comunión en el Espíritu? ¿O le estoy alimentando de cosas raras y extrañas? Entonces, ese corazón va a estar emanando y fluyendo solo pecado. Solamente eso, pecado. Fuerte, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, ¿qué? Saciados. La saciedad. Quedamos bien. Y somos tan así que decimos, hermano Mario, un cafecito. ¿Cierto? Después de ese mondongo con banano, aguacate, un cafecito. Un cafecito. ¿Cierto? Porque es tanta la saciedad que necesitamos que algo nos ayude a bajar. ¿Cierto? Pero será saciado. ¿Usted es saciado cuando sale de aquí de escuchar la palabra de Dios? ¿O usted dice, con esto tengo para un mes? 7, bienaventurados los misericordiosos. Y de lo que estábamos hablando. ¿Cuántas bienaventuranzas llevamos? ¿En qué peldaño vamos? 5. Ya está parado el paciente, ¿cierto? 5 de 9, ya vamos más en la mitad, más de la mitad. Ya tiene un poco de conciencia, ya tiene un poco más de madurez, ya tiene un poco más de estructura. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Se acuerda de míseros cardio? Lo hemos visto y lo hemos repetido en muchas ocasiones. Mirar con el corazón eso que está mal. ¿Eres misericordioso o eres vengativo? ¿Eres misericordioso o eres de los que les gusta la revancha? Espera y verá. Espera que me toque a mí hacer el orden de los servidores. Espera y verá que yo no me voy a poner tantas veces a servir. Espera y verá que yo voy a hacer los turnos de la empresa y no me voy a poner a trasnochar. Espera y verá. ¿Será que soy ventajoso o soy misericordioso? Misericordia. Mi esposa llega cansada, voy a tener comidita. Mi esposo llega cansado, voy a organizarle la ropa de mañana. Ayudarle a organizar esto. Misericordia, no. O eso solamente en unas esferas por allá espirituales. No, aterricémoslo. Siempre me gusta aterrizar las cosas de la palabra, porque lo contrario, entonces, ¿para qué es la palabra? Si no es para vivirla aquí y ahora, ¿es para dónde? Es aquí. Misericordia. Misericordia. Vi que alguien en mi trabajo está pasando un momento difícil. Misericordia. ¿Qué hago? Veo que el vecino que me odia, que me tira las bolsitas negras del perro, está pasando por una necesidad. ¡Ay! Yo le voy a ir que yo le voy a ir a ayudar. Oiga, ¿a quién le manda? Por cochino. El Señor está diciendo misericordia para que recibas misericordia. Porque con la misma regla con que midas serás medido. Eso es lo que habla misericordia. ¿Recuerda usted cuando el rey hizo cuentas y encontró que un hombre le debía mucho dinero? Lo llama y le dice, págame. Y él le dice, no tengo en este momento, pero por favor no me mandes a la cárcel. Dame la oportunidad, por favor, dame la oportunidad. ¿Y qué le dice el rey? Ok, ve. ¿Y qué hizo este hombre cuando salió, desgraciado? ¿Qué hizo?
se encontró con otro que le debía y lo cogió del cuello y lo mandó a la cárcel a él y a su familia, los vendió. Y se enteraron los servidores del rey y el rey lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué hiciste? ¿No tuve misericordia contigo? ¿No podías tú tener misericordia también del otro? Ahora todo lo que tienes, que se lo quiten y échenlo a la cárcel. Misericordia, misericordia. Es un ida y vuelta. Como yo vivo, mire la manera en la que el Señor inicia el Sermón del Monte. El Sermón del Monte no es otra cosa que la explicación de la ley. Eso es el Sermón del Monte. Si usted va a estudiar la ley en Deuteronomio y en Levítico, usted dice: uy, esto es como inentendible. Pero usted se va a Mateo, a los evangelios, y usted comienza a leer esto y dice: ahora sí entiendo. Misericordia, misericordia. ¿Por qué? Déjeme darle un ejemplo. En la ley había un punto que decía: si tu hermano te pide prestado, pero tú sabes que viene la fiesta de perdonar las deudas, no cierres tu mano contra él. Porque vas a decir: no, yo no le presto los 100 millones. Porque ya en 3 meses viene la fiesta. ¿Y qué voy a tener que hacer? Perdonarle la deuda. Pero veo que está pasando hambre, necesidad, que no tiene nada, literal. No es que quiera abusar y no es que se quiera aprovechar de las fechas que están próximas. El Señor está diciendo: sé misericordioso. ¿De quién es lo que tienes? Porque dice la palabra: de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él. Así que usted y yo somos de Cristo. Y lo que usted y yo tenemos no es nuestro, es de Cristo. Amén. Así que tenemos que resetear este cerebro que nos dice: no, deja para ti. Haz lo que tienes que hacer. Hazlo con sabiduría. Hazlo con mayordomía, pero hazlo. Misericordia para que recibas misericordia. 8. Bueno, no sé, en versículo 8, pero no sé cuál es el número del peldaño. ¿El 7? 6. Bienaventurados los... ahora sí, recuerda que no empezó con este, pero que igual lo va a pedir. No es que por no haber empezado con este no lo vaya a exigir. No, ya estás en la capacidad de hablarte de limpieza de tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Limpio, ¿sí? ¿Seguro? ¿O qué es lo que hay en tu vida por ahí que todavía lo ensucia? ¿Qué es eso que está todavía por allí? Papi, yo quiero ir a esa reunión. No vas a ir. Pero papi, por favor, no va a pasar nada. No vas a ir. Pero papi, ¿por qué eres tan malo? El papá le dice: ¿sabes qué? Quiero invitarte a algún lado. Pero quiero que te pongas el vestido blanco que vas a llevar a esa fiesta a la que quieres ir. Y ella se emocionó, se puso el vestido. El papá la subió al carro, arrancó y se fueron. Llegaron. Y ella le dice: papi, ¿por qué me traes a este lugar de tu trabajo? Le dijo: quiero enseñarte algo. Ven, por favor, no toques nada. Solamente no toques nada. Y ella le dijo: pues claro que no voy a tocar nada. El papá trabajaba en una mina de carbón. Cuando entró, estuvo la jornada con el papá. Ella no tocó nada, no tocó absolutamente nada. Todo el tiempo estaba así, que nadie la fuera a tocar, que ella no se fuera a recostar a ningún lado. Pero ocurrió que cuando salieron y se subió al carro, ella hizo así y de ese vestido salía polvo negro. Papi, yo no toqué nada. Tú me dijiste que vas a hacer lo mismo en esa fiesta, que tú no vas a hacer nada. Pero al final, algo sí se te va a pegar. ¿Por qué convenimos cosas con quienes no corresponden? ¿Por qué convenimos hacer? ¿Por qué convenimos ir? ¿Por qué convenimos hablar lo que no corresponde? Bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué? ¿Qué razón? Dice Isaías capítulo 6, versículo 1: el día que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Vi yo. Usías era familiar de Isaías, yo lo he dicho ya en varias ocasiones. Era familiar, era primo, el rey Usías, el rey. Tal vez Isaías no había entendido como mucho hasta ahí, pero el rey era familiar del profeta. Y el profeta
no había podido como entender mucho, pero cuando muere el rey, cuando hay muerte, se abren los ojos. Cuando usted y yo decidimos morir a cosas, a personas, a lugares, a formas, a modos de vida, el Señor va a abrir nuestros ojos y nos va a mostrar algo más hacia adelante. Porque ellos verán a Dios. Pero eso es como que usted me diga amén y en su bolso usted tenga una patica de conejo. Esto es como que usted me diga amén, pero detrás de la puerta de su casa usted tiene una penca de sábila. O una herradura. O como mi abuelita materna tenía en su bolso, ese bolso era un bolso blindado. ¿Por qué le voy a decir? Porque ese bolso tenía varias cosas. Número 1, la foto de José Gregorio. Número 2, tenía unas láminas de no me acuerdo de qué cosa, pero tenía unas láminas ahí de religiosas. Número 3, tenía un ajo. Número 4, tenía un centavo. Mi abuelita. Y tenía, siempre a donde iba, llevaba un tarro como un galón. ¿Sabe qué tenía ahí? Agua bendita. La abuelita Herminda con Gora Leal iba blindada para donde fuera. Yo me acuerdo que mi abuela me daba a beber de esa agua. Yo no sé si por eso hubo algún efecto en mi vida, pero ella me daba agua. Tome, yo me acuerdo que nos enfermamos, tome agua. Pero más blindada porque en la mañana iba a misa y en la tarde iba al culto. Mis hermanos, nosotros necesitamos tener un corazón limpio delante del Señor. Necesitamos saber dónde está nuestro corazón. Nuestro corazón dice, porque de él, ¿qué? Y por eso el Señor no pide, dame tu brazo derecho, dame tu rodilla izquierda, dame el dedo gordito del pie. No, Él no está interesado en eso. Él está interesado en su corazón y en el mío. Punto. El Señor no se tranza con menos. Y si no se lo damos, Él va a decir, ok. Señor, pero tengo este pedazo de uña, porque a veces eso es lo que le damos al Señor. Uña con talco y con mota de media. Toma esto de mí. Sí, y hacemos cara, ¿cierto? Pero si vamos a Malaquías, nos vamos a dar cuenta que el Señor dice, si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi honra? Si yo soy tu Dios, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está? Porque le damos al Señor de nuestra vida y de nuestro estilo de vida lo que mejor nos parece. Siguiente, sonría. Bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué qué? Hijos de Dios. Hay unas personas que son más camorreras y les gusta estar comprando problemas donde no hay. ¿Qué me mira? Le debo. Y cuando vamos detrás del volante nos transformamos. ¿Cierto, conductores? Esas motos. Ustedes no, otras. Usted tampoco, otra. Esas motocicletas, vea, desgraciado, cómo me cerró. Y les ponemos un poco de cosas más, ¿no? Aquí como porque de pronto estamos en horario familiar, pero mis hermanos, los pacificadores son aquellos que con la mansedumbre podemos decir, respirar profundo y decir, no decir. Guardar silencio. ¡Usted! ¡Desgraciado! Tal por cual. Le dicen 2, 3, triples veces cosas raras. Y usted respira profundo. Un pacificador no es uno que es un bobo. Un pacificador es una persona que tiene carácter y sabe que no va a entrar en una discusión que no tiene un fruto de honra para el Señor. Y eso libra los matrimonios. El que sabe guardar silencio. Yo no me la voy a dejar montar de esa vieja. Este viejo desgraciado. Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Primera de Job 4:5. Pero no me lo aguanto más. ¿Sabe algo? Hasta en el corazón a veces se pudiera estar sintiendo, uy, que se enferme y que se muera.
Que le vaya mal, que se choque. Ese carro no tiene seguro, que se choque. Que le den la camioneta de Corina Machado, que le quitaron los frenos. Señor la bendiga. Pero mis hermanos, el pacificador es uno que realmente hace. ¿Qué hace? Porque la palabra del Señor dice que la respuesta blanda aplaca la ira. Que la respuesta sabia o blanda aplaca la ira. Vea usted. Hola, ¿cómo estás? No, pues, me vas a responder muy cristiano. Te preparo la comida. Hijo, ¿qué, señora? Hijo, que ya le dije que qué. O tengo que ir hasta allá, hijo. Y a veces los papás entran también en un pleito con los hijos. A los hijos hay que dejarlos llorar. De esos no se mueren. ¿Cierto? ¿Cuántos hijos fuimos nosotros y lloramos? Y aquí estamos, gracias al Señor. Hay que dejarlos que lloren. En el edificio anterior donde vivíamos, en el piso de arriba, había una señora con su hija. Su hija tenía escasos 14 años. Las conocimos a ellas dos que vivían solas. A veces vivían solas, a veces venía alguien a acompañarlas. Y resulta que las conocimos fue a punta de los gritos que pegaban. Y de la policía que llegaba. Y una niña de 14 años se le enfrentaba a su mamá. Y la mamá no sé qué hacer. ¿Vas a hacer que me muera? Y él se cree que a esa pelada le importaba algo, no le importaba nada. Y la mamá destrozada, porque su hija no le hablaba. Y le tiraba a la puerta y le echaba seguro. ¡Que me abras! ¿Por qué? Porque no está la paz que solo Dios ofrece. Para decirle a un hijo, ¿te vas? Ok. ¿Quieres la herencia? Ok. Solamente que te acuerdes de que el Señor está delante de ti, viendo tus pasos. Y es a Él al que le debes de rendir cuentas. Eso no dice la Escritura. Que el hijo pródigo se fue. Hoy se fue el papá detrás del hijo pródigo a cada esquina a ver dónde estaba el hijo. Uy, a ver, que no me vea. Que no me vea. No. No. Váyase, va a ir, váyase. Váyase. Oro al Señor que lo guarde. Pero sabes las consecuencias que vas a tener de tus decisiones. Y aquí yo voy a estar esperando. Pero el día que vengas y quieras estar debajo de este techo, vas a hacer las reglas que aquí están estipuladas. No menos que eso. ¿Ok? No menos que eso. No menos que eso. No podemos ser papás que permitan que sus hijos traigan guerra a su casa. ¿Por qué? Porque le dice a la mamá, mamá, esto y lo otro. No. La mamá es cuerpo de aguacate, corazón. Usted sabe cómo es el cuerpo de un aguacate, ¿cierto? Es blandito cuando están listos, pero la pepa, ¿cómo es? Dura. Y hay papás que son cuerpo de huevo y por dentro, ¿cómo son? Blanditos. No es sino saber romper esa cáscara. Romper esa cáscara y los hijos saben por dónde entrar. Y cuando ya descubrieron nuestros hijos la mina de oro que tienen de poder manipular al uno al otro, perdimos el año, papás. Cuando la comunicación entre el esposo y la esposa se fractura y no somos pacificadores y no buscamos honrar al Señor, créame que empieza a coger esto ventaja. Y no me atrevería a decir no hay quien lo pare, porque sí hay quien detenga eso y es el Señor. Pero tenemos que volver a la escalera. Soy un pobre. Mis hermanos, paz. A paz los he llamado. Pero es como contradictorio, porque el Señor dice también en otra parte, no vine a traerles paz sino espada. ¿Y sabe por qué hay espada? Porque lo que hable de Cristo, el diablo lo va a atacar. Lo que hable del Señor, lo que hable de santidad, lo que hable de integridad, lo que hable de pureza, Satanás lo va a atacar, lo va a querer atacar. Pero hay una promesa que dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra usted ni contra mí. Amén. Y esperamos en esa promesa. Se levantó, que se levante. Pero yo aquí estoy firme. Lloro, me duelo, me dan ganas de muchas cosas, pero vengo a Cristo. Amén. Amén.
Para mí el vivir es y morir. Entonces muérase. Mirémonos al espejo y dígale al espejo, muérete. Porque si estás vivo la embarras. Necesito morirme, necesito dejar de ser controlado por mis impulsos. Porque eso es un hijo de Dios. Ese es ser un hijo de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución. Entonces mire lo que ocurre aquí. El versículo 10 y 11, que son las bienaventuranzas número 8 y 9, son el resultado de usted estar viviendo en las primeras 7 bienaventuranzas. Porque mire lo que dice el versículo. Bienaventurados, ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Por qué razón? Y porque de ellos es ¿qué cosa? Así como en la anterior, ¿cierto? El reino de los cielos. Pero mire lo que dice acá ahora. Dice, bienaventurados cuando, ¿por qué cosa? El versículo 11, estoy en el 11, sí. Por mi causa. Por mi causa, por ser cristiano, evangélico, aleluya, que te molestan en la casa y te señalan tus amigos y no te vuelven a hablar. Cuando tú estés ahí, eres bienaventurado. Pero resulta que podemos estar pasando la vida y no nos dicen nada. Nadie nos molesta, nadie nos dice, preocupémonos. ¿Será que sí estamos evidenciando las 7 primeras bienaventuranzas? Porque aquí 8 y 9 están diciéndonos, hey, eres bien bendecido, estás en lo correcto cuando te vituperen, cuando te persigan por hacer lo correcto. Cuando tú le dices a tus amigos, no, eso no va. Eso no va. Mire, lo tenemos en la política de nuestro país. Estos personajes de la Unidad Nacional de Gestión están hasta, mejor dicho, no hay nada que hacer con ellos. O sea, están arrepintiéndose, pero en el caldero. Y se están llevando un poco de gente por delante. Están diciendo, aquí nos sumergimos todos en este Titanic. Y ya hay unos que están renunciando, otros que siguen por ahí, están esperando alguna otra prueba que los empuje, pero están así, a un soplo. Infortunadamente, con el liderazgo tan pésimo, tan terrible y tan inmoral que tenemos en nuestro país. Y el verso 12 cierra diciendo, gócense y alégrense, porque su recompensa o su galardón es grande en los cielos. Porque así persiguen a los profetas que fueron antes de ustedes. Gócense y alégrense. Esto es bien interesante. ¿Cómo nos vamos a gozar? Gócense y alégrense. ¿Es fácil gozarnos en medio de una circunstancia como esta? Pregunto. Decían en la historia que algunas personas se alegraron mucho cuando fueron perseguidas, entendiendo este texto. Y voy a hablar de algunos personajes. George Roper llegó a la hoguera saltando de alegría y abrazó la hoguera donde iba a ser quemado como si fuera un amigo. El doctor Taylor saltó y bailó un poco cuando llegó a su ejecución, respondiendo cuando le preguntaban cómo estaba. Bien, alabado sea Dios, buen maestro alguacil, nunca mejor, pues ahora estoy casi en casa. Estoy casi en casa de mi padre. Lawrence Saunders, me disculpas, quien con una sonrisa abrazó la estaca de su ejecución y la besó diciendo, bienvenida a la cruz de Cristo, bienvenida a la vida eterna. Bienaventurado cuando por mi causa. O sea, siéntase orgulloso en el buen sentido, ¿no? Saque pecho y diga, gloria a Dios por lo que me está ocurriendo. Porque esto que me está pasando hoy, el Señor dijo que viene en beneficio mío, en honra del Señor y en bendición de la iglesia. Amén. Amén. Si no estoy así, entonces algo puede estar ocurriendo. Pero si usted es una persona
que está pasando por el fuego de prueba que ha sobrevenido, dice Pedro, no crea que algo raro está pasando, sino más bien entienda que todos los hermanos alrededor del mundo están experimentando eso. Jovencitos que me escuchan esta mañana, si usted no siente fuego de prueba, algo está haciendo usted mal. Mis hermanos adultos y ancianos, que con respeto les hablo también, si no estamos pasando por esta escalera de las bienaventuranzas, si al revisar nuestra vida decimos, algo debe estar mal en nuestra ecuación y necesitamos corregirnos. Señor, queremos darte muchas gracias esta mañana. Bendecimos tu nombre. Señor, reconocemos que nos has dejado un estándar de vida que nos lleva, Señor Dios mío, a salirnos de la comodidad de este mundo, de los placeres, del hedonismo, de la satisfacción de nuestros propios deleites. Y nos llevas, Señor, nos llevas permanentemente a corregir nuestra forma de vivir, de actuar, de decidir. Te rogamos que esta palabra no caiga en camino duro, en piedras, en espinos, sino que caiga en tierra fértil. Y cada uno de nosotros esta mañana, Señor, pueda revisar cómo está viviendo y hacer los correctivos necesarios. Gracias por tenernos en Más Radical. Gracias por enseñarnos a echar raíces. Gracias por ayudarnos, Señor, a vivir una vida conforme a tu corazón, conforme a tu voluntad. Ayúdanos, porque a veces no es fácil. No es fácil, Señor. No es fácil ser señalados, perseguidos, angustiados, golpeados en nuestras emociones. No es fácil el bombardeo de pensamientos, de palabras, Señor, pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Vivimos para ti. Enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Bendigo la vida de mis hermanos y te ruego, Señor, tu favor, tu gracia, tu dirección sobre cada uno de ellos, sus casas, sus familias, sus amigos, sus vecinos, que ellos puedan ser un reflejo para que otros quieran venir, Señor, para que otros quieran venir a quedarse en las manos del único que puede provocar raíces en la vida de cada persona. En Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Dios les bendiga.